tardes, buenos días a los apreciados colegas. Agradecer mucho a don Mariano Jabonero, a Tamara y a todo el equipo de la OEI por esta oportunidad y ciertamente es un placer estar con los colegas del Ministerio de Educación de España y con los otros colegas del BIT y MAIS para poder departir en este tema. Yo quiero retomar lo que señalaba Marcelo al final sobre la transformación de la educación. Yo creo que más que nunca la transformación de la educación de los sistemas educativos tiene que estar en el tapete y tenemos que tener una mirada más largo aliento. Yo me animo a plantearles 12 claves que nos parece importante tener en cuenta para avanzar en una renovada agenda de la inclusión de los sistemas educativos en Iberoamérica. La primera es que tenemos que tener una mirada hacia las nuevas generaciones. ¿Quiénes van a ser estas nuevas generaciones? En términos de su resiliencia, en términos de su vulnerabilidad, en términos de su futuro, en cómo nos preparamos para enfrentar nuevas pandemias o nuevas crisis. Y las nuevas generaciones tienen que ser, la formación de las nuevas generaciones tiene que ser el punto central, fundamental de las transformaciones educativas. Las nuevas generaciones van a exigir cambios en los adultos, sobre el respeto a los derechos humanos, sobre el estilo de vida más saludables, más sostenibles, una mayor armonía con la naturaleza. Y como decían los colegas del BIT, si los sistemas educativos vuelven al estadio pre-COVID-19, se va a ahondar su distanciamiento cognitivo, social y emocional de las generaciones más jóvenes. La deserción, la expulsión van a crecer. Por tanto, el primer punto fundamental para nosotros es poner en la prioridad a las nuevas generaciones y sus necesidades y la agenda de derechos y exigencias que estas nuevas generaciones nos van a plantear. La segunda clave para nosotros es que la transformación de la educación en los sistemas educativos va a ser un asunto planetario. Esto es, ningún sistema educativo va a poder seguir como estaba antes, va a tener que cambiar, inclusive los que tienen hoy o exhiben mejores desempeños. Y esto implica poner el tapete en lo que se llaman los colegas en formar. ¿Pero para qué formar? Nosotros creemos que una de las claves de la transformación de los sistemas es formar unitariamente en competencias y conocimientos para nuevos modos de convivencia, de protección social, de prevención y cuidados de salud, de producción, de trabajo, de comercio, de desarrollo, de movilidad, de recreación y bienestar. Es decir, va a haber un movimiento universal en favor de la transformación de la educación. Y creo que Iberoamérica, liderada por la OEI y por otros organismos, van a tener que poner en el tapete la transformación de los sistemas educativos como elemento prioritario. El tercer punto que quisiera mencionar es el que tiene que ver con una educación global. Esto es, vamos hacia una educación global. ¿Qué significa una educación global? Significa forjar un nuevo contrato de la sociedad a escala mundial, que requiere de nuevas formas de cooperar y de entenderse entre los países, cimentada sobre una cultura de la colaboración y la confianza. Va a tener que ahondarse un multilateralismo educativo mucho más propositivo, que profundice en cómo generar y conciliar bienestar, justicia social, desarrollo sostenible y convivencia. Esto es, vamos a tener que ahondar en un multilateralismo que busque respuestas comunes y evidenciadas, compartiendo experticia a escala mundial, porque lo que está en debate es darle a los alumnos, que los alumnos sean protagonistas y sean generadores de un renovado orden de convivencia planetario. Es decir, los alumnos van a ser los que van a girar y los que van a tener la responsabilidad de este nuevo orden de convivencia planetaria en el futuro. Y para eso, como alternativa a la sola idea de un mercado planetario y a una globalización sin liderazgos, sin rumbos y desregulada. Esto es, poner en el tapete la necesidad de los alumnos generadores de un nuevo renovado orden de convivencia planetaria. Una cuarta idea, que la mencionaba Marcelo y Elena, tiene que ver con empatizar familias y educación. Más que nunca tenemos que ver que este cambio de roles o esta sinergia de roles entre familias y educadores en este tiempo ha sido fundamental. Ha sido fundamental para que las familias entiendan la responsabilidad de los educadores y aprecien más a los educadores, en términos de como agente socializador y educativo. Ellas, las familias y a su vez los educadores. Por tanto, tenemos que buscar que las familias y educadores busquen un nuevo contrato social para apoyar a los alumnos en sus aprendizajes, fundamentalmente para que cada alumno tenga una oportunidad real de educarse y aprender. La quinta para nosotros clave es la habilidad. Lo que hemos dado es que las respuestas que la región ha dado frente a la realidad históricamente han sido fragmentadas, coyunturales, compensatorias y bajo impacto. Tenemos que revisar la racionalidad, la ingeniería, el andamiaje y los contenidos y la inversión estratégica en las políticas sociales para apuntalar el potencial de aprendizaje y desarrollo de cada persona desde cero a siempre. Esto es, tenemos que repensar las políticas sociales. Y repensar las políticas sociales es repensar la educación, y repensar la educación es repensar las políticas sociales. Esto no puede ser solamente una acción educativa aislada de una renovada concepción de la política social.
Un sexto elemento que nos dimos todos cuenta, más en este tiempo, es la revalorización del Estado. El Estado es fundamental en este tipo de crisis, pero no solo en este tipo de crisis. El Estado es fundamental en su rol de Estado garante de oportunidades, en su condición de estratega y de articulador de iniciativas. Y cuando decimos revalorizar el Estado, no es volver al viejo Estado céntrico o al viejo Estado gordo, sino revalorizar el Estado significa pensar el Estado de futuro, más estratégico, más articulador, más garante, menos burocrático, más cercano a las necesidades de la gente y más apuntalando la educación como política cultural, social, económica, ciudadana y comunitaria. El séptimo punto para nosotros tiene que ver con lo que señalaba Marcelo, avanzar hacia modos híbridos o blende de educación y aprendizaje. Esto va a ser un elemento central. La educación de futuro, más allá de las restricciones que tenemos hoy de distanciamiento y confinamiento social, va a tener que ser una educación que combine lo presencial y a distancia. Y eso tiene un efecto positivo en la empatía entre alumnos y docentes, en impulsar una revisión profunda de los contenidos educativos, en personalizar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, e incentivar la producción y de conocimientos por alumnos y educadores. Por tanto, tenemos que pensar modos híbridos de enseñanza y aprendizaje. Un octavo punto es poner el énfasis en algo que tenemos que revalorizar también, que es la formación integral de la persona. Revalorizar una educación que tenga un sentido humanista, universal y cosmopolita. Esto es, la integralidad de la persona y la formación de la persona conlleva a respetar al ser humano en su singularidad, como persona, que no puede reducirse a su condición de alumno, desligado de sus identidades y condicionamientos como infantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Tenemos que superar una concepción de la educación gestionada en fragmentos de la persona por niveles, por ofertas, por currículo, por institución o pedagogía. Nosotros no vemos a la persona como un todo, vemos a la persona fragmentariamente a través de la educación. Y ese es un problema de larga historia de la educación. Un noveno elemento tiene que ver con poner la formación en valores como elemento central de las transformaciones de la educación. Esto es, pensar una educación donde justicia y libertad, excelencia y equidad, inclusión y cohesión, bienestar y desarrollo son complementarios. Esto es, pensar una educación en clave de valores complementarios, donde libertad y justicia no se contraponen, uno no contrapone inclusión y cohesión. Un décimo punto tiene que ver con una educación mucho más atenta a la diversidad. La diversidad no solo de los alumnos, la diversidad también de los docentes. La diversidad engloba culturas, afiliaciones, tradiciones, contextos, capacidades, enfoques educativos. La diversidad significa romper con una visión estrecha de la normalidad que tenemos históricamente, de dividir a los alumnos en normales y especiales. Eso no tiene sentido. Cada alumno es un ser especial y las categorías de normalidad y desviación carecen de sentido en educación. Y las últimas dos ideas, para ir terminando, es decir mentalidades liberales. La educación tiene que fortalecer la mentalidad liberal. Y la mentalidad liberal no significa la adscripción en un sentido económico. No significa eso. La mentalidad liberal significa compartir ideas, fuerza, referencias y evidencias que establezcan a la persona, al alumno, en ponderar y tomar decisiones autónomas que permitan ejercer su libertad como persona, sin en Uruguay como en otros lados, a docentes apoyándose mutuamente, buscando maneras de apoyarse como nunca, para buscar cómo desarrollarse este contenido, qué estrategia puedes desarrollar. Hay una comunicación horizontal hoy en la comunidad docente como nunca la ha habido. Y hay que aprovechar eso para potenciar una nueva generación docente donde se ponga mucho más énfasis en las redes y las comunidades de práctica docentes. Afinar las capacidades de los docentes como educadores, para entender a los alumnos como interrelaciones entre entidades físicas y virtuales. Y termino con esto. La percepción que el mayor cariño que hoy muestran las sociedades y los padres y las familias a los educadores, lo vemos en varias sociedades latinoamericanas y en España y en Portugal, puede evaporarse si volvemos al estadio de la educación pre-COVID-19. Esto es, podemos utilizar esta nueva sinergia y empatía entre educadores y familias para reinventar la educación. Ahora, si volvemos al estadio pre-COVID-19, la frustración docente, personal y profesional se va a ahondar. Terminamos diciendo, en definitiva, que estamos ante una ventana de oportunidades formidables en Iberoamérica
para repensar la educación en los sistemas educativos. No la perdamos, no nos quedemos solamente en la respuesta de coyuntura. La tecnología es importante, pero la tecnología es un mediador. Lo más importante en educación es tener claridad en el para qué y qué uno quiere educar, y eso es lo que nosotros estamos poniendo en la marcha. Muchas gracias. Me toca intervenir a mí. Agradezco mucho la oportunidad que nos da la Organización de Estados Iberoamericanos de dialogar y compartir con la comunidad de oyentes de este webinar. Y desde luego estoy muy contenta de poder escuchar a los colegas. Voy a enlazar con la idea central que creo que han intentado transmitir los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, que tiene que ver con la transformación de la educación, la necesidad, la urgencia de transformar la educación. Quiero puntualizar que mi intervención se contextualiza en que quizá soy la única miembro de una administración pública, de un Ministerio de Educación que está lidiando con la emergencia educativa en este momento, el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, en un país, además, en el que más de 8 millones de estudiantes, de alumnos de todas las edades, desde el 14 de marzo pasaron de un día para otro de estar asistiendo a la escuela a dejar de asistir y quedar confinados en sus casas. En un país, por lo demás, muy descentralizado, en el que el estado de alarma y, por lo tanto, la necesidad de implantar un mando único que permitiera armonizar mejor las actuaciones en esta emergencia ha supuesto poner encima de la mesa algo que puede ser de enorme utilidad para compartir en este webinar. Y es que donde la aplicación de las normas, las grandes normas educativas, era la costumbre habitual y era lo que regulaba los trámites administrativos, en este momento ha habido que flexibilizar enormemente su aplicación, adaptarla, incluso dejarla en suspenso y recurrir a un principio muy importante, al principio de confianza en los profesores. La primera cuestión que me plantea la OEI es el rol del profesorado en esta situación de emergencia sanitaria y, por tanto, educativa. Yo quiero compartir 4 ideas a este respecto. En primer lugar, la escuela formal como institución es difícilmente sustituible. No es solo un lugar de conocimientos, sino de comportamientos, de convivencia. Por lo tanto, la cultura escolar, que es propia, y aunque sea sin duda mejorable, es difícilmente sustituible y desde luego no de un día para otro. La segunda idea es que el rol profesional es algo que se construye a lo largo de la carrera profesional. Y en torno a esa construcción es cuando el maestro, el profesor y la sociedad en su conjunto construyen una representación de lo que es ser profesor en definitiva. Así que de un día para otro el rol del profesorado, como el rol del alumno, no cambia. Porque además el rol del profesor y el del alumno interactúan y se reconstruyen mutuamente. Lo que ha pasado es que han sufrido un proceso de adaptación forzado por la fuerza de los hechos, que nos está mostrando grandes oportunidades y grandes riesgos y necesidades. La tercera idea, relacionada con las anteriores, es que además nos está confirmando cosas esta situación que ya sabíamos. Sabíamos que las escuelas, el modelo educativo en su conjunto necesita transformarse con rapidez y lo que vemos en este momento es que debe hacerlo con una rapidez mayor de la que ya pensamos. Han de transformarse el currículum, demasiado enciclopédico, demasiado rígido, demasiado dictado desde arriba, quizá
lesionando ese principio de confianza en las escuelas y el profesorado. Las metodologías, los horarios, los espacios, en definitiva la cultura escolar en general, muy especialmente la de secundaria. En cuarto lugar, los profesores han palpado de una manera notoria que tienen alumnos que están desconectados, que ya lo estaban en el periodo lectivo presencial, pero que ahora se ha evidenciado que no participan en las videoclases, que no saben por qué no participan, y que ese descolgamiento visibiliza aún más la brecha, no solo digital, sino la brecha educativa, la pobreza en el aprendizaje, la privación del derecho a aprender. Así que un hecho importante que ha ocurrido vinculado con esto es una toma de conciencia. La sociedad, las familias, los alumnos, los profesores han tenido una oportunidad de oro para ver lo que ocurre cuando se cierra la escuela. No estaban cerrados los aprendizajes, pero sí las escuelas. En este escenario, el rol de todos, docentes, familias, alumnos, directores, tiene una oportunidad muy buena para repensarse y cambiar. Hay que aprovechar estas lecciones y, en definitiva, el riesgo sería no aprovecharlas y distraernos con otras cosas. Ciertamente, los riesgos, las demandas, los desafíos y oportunidades de esta situación para el futuro de la profesión docente son muchos en todas direcciones. Quiero compartir 3 ideas clave. Si denominamos desarrollo profesional docente al acceso a la formación inicial en la universidad, a la propia formación inicial, la inducción en la profesión, la formación permanente durante el ejercicio profesional, la evaluación docente y la carrera docente vinculada a todo lo anterior, efectivamente podemos llegar a algunas conclusiones en el escenario iberoamericano. Por un lado, importante es en qué momento nos ha encontrado a cada uno de los países cuando empieza el confinamiento y el estado de emergencia. Países que no han acometido de ningún modo desde hace mucho tiempo pendiente esa reforma de la profesión docente, países que la han acometido recientemente o hace unos años y puesto en marcha esa reforma en profundidad de la profesión, y países, como es el caso de España y de algunos otros, que estaban en proceso de diseño y negociación de la puesta en marcha de esa reforma. En este sentido, hay 2 reflexiones. La crisis económica resultante de la crisis sanitaria va a producir, sin duda, un efecto, un impacto muy grande y un freno a esas reformas que, sin duda, tienen una memoria económica voluminosa. En todos los casos, sin embargo, en los casos de todos los países, hay que acometer sin demora el desarrollo de la competencia digital, no solo de los profesores, sino de toda la comunidad escolar. Este es un desafío muy importante, una demanda urgente, pero efectivamente nos lleva a la segunda idea. Concentrarnos en reducir la brecha digital, concentrarnos en dotar a los centros, los alumnos, el entorno familiar y a los docentes de las herramientas digitales, entendiendo por ello los recursos educativos en abierto, los dispositivos digitales y la conectividad, no va a cambiar lo sustancial. El riesgo de centrarnos solo en esto hace que olvidemos que una educación inclusiva que no deje a nadie atrás en esta situación de emergencia educativa necesita dar respuesta a la reforma pendiente del currículo, de la selección de aquellos aprendizajes esenciales que por ser menos enciclopédicos
y más esenciales permitan una metodología o unos procesos de enseñanza y de aprendizaje más profundos, en los que se garantice el bienestar del alumnado y del conjunto de la comunidad educativa. Eso significa también replantear qué significan las tareas para casa, los deberes que llamamos en España. ¿Qué significan? ¿Cómo se planifican? ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿Cómo los debe hacer el alumnado? ¿Qué función tienen en la educación? La educación a distancia tiene un enorme riesgo y es transferir al que aprende una enorme responsabilidad en su proceso de aprendizaje, porque se puede confundir colgar materiales en el aula virtual y recomendar su trabajo para la casa, como estamos viendo, de 2-3 horas en muchos momentos, lo cual todavía aumenta más la brecha educativa. Así que hay que reformar muchas cosas, las metodologías, hay que flexibilizar horarios, espacios y desde luego hay que repensar la evaluación. Por ello, además de políticas focalizadas, y con esto termino, en el alumnado vulnerable, muy visible en este momento por la desconexión digital, debemos no dejar en el olvido las políticas universales que fortalezcan las competencias de los centros educativos, de las escuelas, que son la unidad de cambio, y que nos permitan afrontar mejor cualquier escenario de aprendizaje, sea presencial, semipresencial o a distancia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todas las personas que estáis siguiendo este webinar en directo. Buenos días desde Madrid también. Quería agradecer en primer lugar a Mariano Jabonero y a Tamara Díaz de la OI por la invitación y saludar a mis colegas que están conmigo en esta mesa, aunque estamos no distanciados socialmente, pero sí distanciados físicamente. Yo quería simplemente compartir con vosotras y con vosotros algunas reflexiones que tienen que ver con las preguntas iniciales que me lanzaban, que tienen que ver con qué tenemos que aprender en la escuela, con las competencias, sobre si estamos preparando o no a nuestros estudiantes apropiadamente para el mundo, para vivir en el mundo que nos está tocando vivir, y que coincide en el fondo mis reflexiones muchísimo con el planteamiento que ha hecho Txelo. Yo también, y ahora lo insistiré un poco en esta idea, creo que es muy importante, y nos hemos dado cuenta rápidamente apenas unos días después de cerrar las escuelas, que no el aprendizaje, de lo difícil o de lo importante que son las escuelas en nuestra vida, de lo importante que son las escuelas, de lo importante que son las maestras, los maestros y los profesores en nuestras vidas, del papel fundamental que juegan para garantizar la inclusión, la equidad y todo esto que no nos cansamos de repetir tantas veces. Por tanto, en este sentido, por un lado, una preocupación que es que sabemos que en los próximos meses, al menos, lo que vamos a tener no es exactamente igual a lo que teníamos, al menos en el ámbito de la presencialidad, y esto nos va a plantear a todos los sistemas unos retos tremendamente importantes. Y un poco, bueno, pues yo coincido también con Txelo en que por aquí se traban temas como la cultura profesional, las culturas escolares, difíciles de cambiar, y lo sabemos porque llevamos decenas de años, y digo decenas con toda conciencia, tratando de cambiar lo que pasa en las escuelas, las prácticas escolares, el sentido de la educación, y nos cuesta mucho a todos. También coincido con Txelo en que lo que sí nos ha dado la crisis de la COVID es un gran foco, una gran visibilidad sobre algunas cosas que sabíamos que estaban allí, pero a lo mejor no todos lo compartíamos, o no toda la comunidad educativa estaba tan alerta, ¿no?, de esas brechas que también los demás colegas han insistido. Yo quería empezar con estas reflexiones que quiero hacer un poco desordenadas. Quería empezar con una que tiene que ver, que es claramente muy positiva. Yo creo que la crisis nos ha dado un empujón a todos aquellos que creemos que se pueden cambiar las cosas. Yo creo que en este sentido, muy a lo Freire, ¿no?, esta idea de que las cosas no son así, sino que están así, y si están así, pues se pueden cambiar. Y la crisis nos ha ayudado a desmentir aquello de que no se puede cambiar las cosas, de que nos ha ayudado a cuestionar el
victimismo, la pasividad, la falta de ideas con la que muchas veces nos enfrentamos a las situaciones complicadas. Hemos visto, y lo han mencionado Renato, Marcelo, Chelo, todos, cómo las comunidades educativas de nuestros países, esencialmente los maestras, los maestros, los profesores, han reaccionado, como suele ser habitual, con sus propios medios muchísimas veces, para tratar de solucionar una urgencia que teníamos delante. ¿Qué hacíamos con el derecho a la educación? ¿Qué hacíamos con el derecho a aprendizaje con las escuelas cerradas y las aulas confinadas? Y hemos visto cómo ha habido una reacción enorme, también unas riquísimas redes que se han trabado entre docentes para compartir experiencias. Luego, la primera idea sería, la crisis nos pone de nuevo ante un escenario de posibilidades, pero también de riesgos. Y hay una idea que a mí me ronda, no la tengo especialmente desarrollada, pero me preocupa especialmente. Todos los países de la región llevamos al menos 20 años tratando de hacer una traslación de aquello que llamábamos una educación exclusivamente por contenidos a una educación por competencias. Llevamos 20 años, más o menos todos los países, tratando de entender que de lo que se trata es de que los estudiantes sean capaces de utilizar, de combinar, de movilizar los conocimientos que adquieren, los saberes múltiples que se adquieren en la escuela, para poder comprender el mundo e intervenir sobre el mundo. Esa traslación de una enseñanza que tradicionalmente había estado muy centrada en los contenidos y a una enseñanza que queremos en competencias, no lo habíamos logrado. Estábamos lejos de haberlo logrado en ninguno de los países de la región, y creo, y es un miedo que yo tengo encima de la cabeza, que esto que ahora mismo podemos ver como una oportunidad, esto que nos está pasando que podemos ver como una oportunidad para transformar las prácticas, las culturas, el sentido de lo escolar y de la escuela, nos devuelva, sin embargo, no esa escuela que queremos, sino una escuela que vuelva como pasos para atrás. Es bastante más sencillo volver a métodos y metodologías y concepciones de la enseñanza mucho más instructivas, que son importantes, claro que sí, pero mucho más centradas en contenidos que también son importantes, pero no son suficientes, como sabemos, y es mucho más sencillo que, si no hacemos los esfuerzos todos que tenemos que hacer, no seamos capaces de avanzar en esa educación por competencias en la que estábamos. Y aquí, insisto, no es otra cosa que asegurarnos que en la escuela se adquieren una multiplicidad de saberes más declarativos, saberes más procedimentales, saberes más valorativos, que sabemos, ¿no?, como decía Fauré hace ya 50 años, que sabemos hacer, que sabemos lo que tenemos que hacer, que sabemos ser, que sabemos convivir. Estábamos en esa transición y yo tengo miedo que esto que nos está pasando nos frene o de alguna manera nos eche un poco para atrás. ¿Qué más reflexiones me han sugerido lo que nos está pasando? La primera es que por fin, o de alguna manera clarísima para todos, pues hemos caído en ese mundo incierto del que nos alertan y desbocado, y como queramos decirlo, que nos alertan los sociólogos desde hace un montón de años, y por tanto, más que nunca, la escuela y los aprendizajes hoy pues tienen que capacitarnos, tienen que darnos las capacidades para poder tomar decisiones sobre cuando no sabemos qué hacer. Se trata muchísimo más de saber hacer preguntas, se trata muchísimo más de saber dialogar con la incertidumbre, se trata muchísimo más de saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer, que de saber las respuestas a las cosas. Esa es la situación en la que nos encontramos, ese es el reto que tenemos por delante los sistemas educativos, los docentes, las escuelas, y esto de que lo que venimos hablando también hace por lo menos 20 o 30 años, de repente lo tenemos todos los sistemas educativos encima de la mesa y tenemos que responder. Es decir, también ha llegado el momento, por tanto, a tomar decisiones sobre lo relevante y lo irrelevante, sobre aquello que realmente queremos que se aprenda en la escuela, ya creo que consideramos que no es tan importante que se aprenda. Y esto, bueno, luego volveré un momentito sobre ello. También lo ha mencionado Chelo cuando hablaba de poner en crisis de alguna manera también nuestros currículos, el de todos los países prácticamente, que son excesivamente académicos y grandes. Lo que nos está demostrando, y esto es
voy a pasar rapidísimo porque todos mis compañeras y mis compañeros han insistido en esta idea, es que la crisis que parecía al principio que nos afectaba a todos, la crisis de salud, nos hemos dado cuenta que no afecta ni siquiera la de salud a todos de la misma manera, y desde luego que el miedo, que la esperanza, que la incertidumbre no está igualmente distribuido en todos los grupos sociales. De alguna manera, lo que la crisis de la COVID nos está mostrando, y es un aprendizaje que tenemos que llevar en la mochila para pensar en el futuro, es que nos está mostrando las costuras rotas también de nuestros sistemas sociales, de salud, pero también de los sistemas educativos. Si algo ha hecho la crisis, y yo creo que también lo mencionaba Chelo de una manera clarísima, es que nos ha puesto a todos frente al espejo de la realidad. Y lo que nos devuelve el espejo de la realidad no es tan bonito como a veces pensábamos, o dicho de otra manera, lo que nos devuelve ese espejo son muchas incoherencias de los sistemas educativos y muchísimos retos que tenemos por delante, entre los que se encuentran, por supuesto, la famosa digitalización de la escuela, pero que, por supuesto, como todos y todas bien sabemos, no es para nada el principal. Es como una condición necesaria, pero no suficiente. Garantizar que todos los ciudadanos tengan en ámbito de aprendizaje, y también todos los docentes, conectividad y dispositivos para poder trabajar, que ahora mismo no lo tenemos garantizado en ninguno de los países, no es una condición suficiente, sino necesaria para la transformación que tenemos por delante. Por tanto, como han dicho todos mis compañeros, lo que nos está mostrando esta crisis es todas esas brechas, más allá de la brecha digital que teníamos o que transcurren, ¿no? Porque yo no me gusta tanto pensar que son brechas del propio sistema educativo, sino que son brechas que de alguna manera atraviesan al sistema educativo y lo ponen en jaque, lo ponen en cuestión. Y nos ha mostrado también lo lejos que estamos de ese ODS 4, ¿no? De los objetivos de milenio, de lo lejos que estamos de poder garantizar en estos momentos una educación inclusiva, equitativa y de calidad